Bueno, pues muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todos los que os habéis conectado a esta sesión, a esta conferencia coloquio, en la que tenemos hoy una invitada muy especial, es Elizabeth Gallán, una profesora de meditación Raja Yoga de Brahma Kumaris, con una muy extensa experiencia desde hace más de 30 años practicando, estudiando y compartiendo, ¿no?, acerca de este conocimiento de la meditación Raja Yoga, aunque ella es una persona también inquieta que explora muchos otros ámbitos, muchos otros temas y siempre está enriqueciendo, ¿no?, sus conferencias. Me consta que ella siempre se prepara muy bien los temas y le gusta siempre extraer, ¿no?, lo máximo posible. Entonces, bueno, el planteamiento un poco de esta sesión es hacer una primera parte, unos 20, 25 minutos, en las que Elizabeth nos compartirá sobre este tema. Y luego, pues, la segunda parte haremos un poquito de coloquio, entrevista. Y si tenéis algunas preguntas, pues en el chat de YouTube las podéis dejar allí y también pues miraré de formulárselas en la segunda parte. Entonces, pues bueno, el tema creo que es un tema muy importante, muy relevante y muy práctico, ya que, bueno, nos estamos comunicando constantemente, en la vida. La comunicación, pues, determina, yo creo, en gran medida la calidad de nuestras relaciones. Y bueno, y hay muchos ámbitos y muchos niveles de la comunicación que supongo que Elizabeth, pues, ya nos contará sobre ello. Entonces, pues, muy bienvenida a esta conferencia que hacemos pues desde aquí de Mallorca, en el canal de Brahma Kumaris que tiene aquí en Mallorca, en el centro que tenemos aquí. Elizabeth está en Barcelona. Y bueno, pues nada, bienvenida y te paso la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón, por esta presentación tan bonita. La verdad que me ha encantado porque es una presentación de corazón a corazón, muy, muy bonita, muy natural. Bueno, pues este tema es un tema importante, como tantos otros, pero como decía Ramón, em, las relaciones son nuestra vida, o sea, estamos relacionándonos continuamente y una herramienta muy valiosa de las relaciones es la comunicación. Y vemos que en este mundo pasa lo que pasa porque realmente no hay esas relaciones armónicas, hay muchas desavenencias, hay falta de encuentro, las personas hablan, se informan, pero no se encuentran. Entonces, la misma palabra lo dice, comunicación es poner en común, pero poner en común no es solo tener un espacio común en el que nos reunimos físicamente para hablar, sino yo entiendo que es una común vibración, una onda común en la que nos encontramos y sintonizamos. Y cuando nosotros sintonizamos, podemos decirnos lo que sea, porque ya hemos unido nuestras almas, nuestros corazones, estamos en sintonía. Pensaba en el ejemplo este de la resonancia acústica, esto que hemos dicho a veces de la guitarra, que suena con una determinada frecuencia desde un lugar y esa vibración, si hay otra guitarra que no está muy lejos, pues por resonancia acústica, la que tiene una frecuencia, la cuerda que tiene una frecuencia, la otra del otro lado, vibra también al recibir el tono. Bueno, pues lo que os estaba diciendo, que realmente es eso, ¿no? Que tenemos que encontrar un punto de encuentro y os había puesto el ejemplo de la guitarra. Entonces, muchas veces vemos a personas que están hablando y parece que una está mirando a la puerta y otra está mirando a la ventana y están juntas, pero no hay ese encuentro. Y nos tenemos que preguntar por qué nos sucede eso, porque entonces desde el primer momento ya no hay naturalidad, no hay encuentro y hay malestar y eso ya es en sí mismo violencia. Violencia no es solo hablarnos fuerte y hablarnos mal. Violencia a veces es aplicar la ley del silencio a alguien, no contestar cuando alguien a lo mejor te ha dicho algo, em, ser muy amable por fuera y hablar palabras muy bonitas, pero no vibrar de acuerdo a lo que estás diciendo y el otro captar que no es honesto, que no es sincero. Eso incluso es peor porque la otra persona
no sabe muy bien a qué atenerse. En cambio, el que a lo mejor es más fuerte, más directo, pero esto es lo que hay, pues no son los mejores modales, pero al menos sabes en qué terreno te mueves. Así que hay como muchas dimensiones, ¿no? Y claro, el tema es, pues, ¿cómo hacemos esto? O sea, ¿qué nos pasa que, aun sabiendo que nuestras palabras pueden dañar, que nuestra forma de decir o de no decir, nuestras caras, nuestra forma de comportarnos daña, pues aún así lo seguimos haciendo? Y, y claro, sabemos que cada uno de nosotros llevamos ahí un bagaje y una mochila y unos hábitos del pasado, de cosas que nos han sucedido en determinadas relaciones, que aunque el tiempo ha pasado, pues quedan ahí ciertos resquicios y no nos es fácil ver a la misma persona de nuevo, como si me encontrara por primera vez. A veces, pues eso, ponemos la etiqueta, señalamos, diagnosticamos, juzgamos, esto lo hacemos todos. Y en el momento que ponemos ese filtro, esa barrera, pues ya estamos impidiendo la conexión corazón con corazón, alma con alma, porque estamos como desde mi coraza y tu coraza intentando comunicarnos y lo único que hacemos es rozarnos y ese roce provoca fricción y evita la comunicación. Entonces, pues a mí me contaron una vez un caso de una amiga de Australia que está en Brahma Kumaris, no sé si le pasó a ella o una amiga, y me dijo que estaba durmiendo en su habitación y a las 2 de la mañana apareció un hombre extraño en su habitación. Ella estaba trabajándose el tema de la comunicación no violenta y en ese momento dice, a ver ahora yo cómo hago, ¿no? Y entonces, solamente por el hecho de preguntarse a sí misma, ¿cómo hago ahora para aplicar, ¿no?, esta comunicación no violenta? De repente dijo, ¿qué hora es? Le dijo a ese señor. Dice, las 2 de la mañana. Y dice, y bueno, ¿y cómo has entrado aquí? Pues la ventana estaba abierta. Y ella intentaba humanizar la relación, hacer una relación normal, natural, conectar con la parte humana de la otra persona y de alguna manera lo iba consiguiendo. Como que conectó, no vio un monstruo allí, no vio una persona rara, no vio nada raro, intentó conectar con el corazón de la persona diciendo cosas normales. Y entonces dijo, y me gustaría que te fueras, ¿por qué estás aquí? Dice, porque no tengo otro lugar donde ir. Y entonces, así un poquito paradita, interiorizada, le dijo, mira, abajo en el primer piso hay una habitación, te puedes quedar aquí esta noche, mañana por la mañana cuando yo me levante, espero que no estés ahí y no diré nada a la policía. Así, o sea, con un lenguaje totalmente neutro, lleno de compasión, lleno de claridad y límites, pero al día siguiente esa persona se había ido. Ella le permitió estar. Es verdad que pasó la noche con miedo, pero no vio ahí una cosa como no le vino el miedo de cara a esa persona, no le señaló, no le etiquetó, no le juzgó, sino que conectó con el humano, con el ser que había ahí dentro. Entonces, es un ejemplo de que uno puede pensar, bueno, eso pasa en las películas. Bueno, hay ejemplos de personas que se han sentido amenazadas y practicando el ver en el otro lo que no está viendo aparentemente, sino ver más allá de lo que se ve, sabiendo que todos somos esos seres con virtudes. Si conectas con la virtud, si conectas con el ser humano, si no ves una cosa exagerada ni juzgas, lo más normal es que la otra persona te responda de la misma manera, porque es un ser como tú, lleno de cualidades. Y me remito al tema de la guitarra. Mirad lo que pasó con la guitarra. Mirad lo que pasa cuando tú tocas el corazón de la otra persona y no le juzgas. Pero ahí nos tenemos que entrenar, porque a veces nos predomina más el miedo, la emoción, que nubla la conciencia, que si tú tienes miedo a alguien, le estás extrayendo el miedo. Si tú desconfías de alguien, le estás extrayendo la desconfianza. Entonces, ¿dónde estoy tocando yo a la otra persona sutilmente? ¿Dónde le estoy mirando? Eso demuestra si hay aprecio o no hay aprecio, si sintonizo con la bondad de la persona o no. Eso por un lado. Luego también está nuestro lenguaje. A veces hablamos un poco con palabras duras, secas, haz esto, haz lo otro, muy directivos.
A nadie le gusta que le manden ni que le digan qué hacer o qué no hacer, porque el ser humano está diseñado para ser libre, para elegir, para decidir él. Entonces, claro, estamos yendo contra la naturaleza humana. Podemos hablar de manera más respetuosa, más amable, más inofensiva, em, como dulce, pero no en el sentido de dulce de pegajoso y empalagoso, sino dulce de amable, de no dañar, de lo que yo diga, pues que realmente le pueda llegar al otro como un acercamiento, no como una diferencia de niveles. O sea, la comunicación sucede cuando estamos al mismo nivel vibracional, cuando dejamos los roles aparte, las etiquetas, los estatus, las categorías y nos encontramos en un punto que todos tenemos, que es hablar desde el alma. Y en ese sentido, cuando se encuentra un presidente y un jardinero, ¿qué tienen en común? Pues a lo mejor los empleos que tienen nada tienen que ver, las aficiones que tienen nada tienen que ver, pero igual tienen hijos en común. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo va esto? O si sabes algún hobby, encontrar un punto de partida que comunique, que una, que sea algo que esté a la par en ambos. Porque si no vamos a eso y no encontramos el puente, el punto de encuentro real desde el corazón, desde dentro, desde el alma, todo lo demás no sirve para nada. Ya podemos hablar, ser eruditos, ser cultos, tener un montón de temas. El otro día venía de un retiro que he estado estos días en Extremadura, en Cáceres. Venía con un grupo de personas y venía conduciendo pues una persona muy erudita, sabía un montón del Bhagavad Gita, de política, de economía, era una biblioteca. Yo lo único que hacía era escuchar y de cuando en cuando intervenía para hacerle alguna pregunta, para que me dijera más cosas. A veces le daba mi versión, pero estuve más escuchando. Y al terminar el viaje, 7 horas escuchando, pero bueno, interesante, le dije, me dijo, muchísimas gracias por, por, por haber comunicado conmigo así, por la conversación. Yo le dije, bueno, no he conversado mucho. Dice, sí, sí, ha sido excelente porque ha sido muy, muy bueno compartir. No tenemos la oportunidad de hablar de esta manera con muchas personas. Entonces sentí que la escucha, cuando aprecias lo que el otro te está diciendo, cuando no le juzgas por si habla mucho o habla poco, habla bien o habla mal o habla del... No, tú estás ahí y la vida te ha puesto al lado de esa persona y tú eres una compañía en ese momento, pues vas a sacar tu mejor versión, hacerlo lo mejor que puedas y entonces eso hace que la otra persona se sienta libre de expresar sin barreras, sin condicionamientos, porque los condicionamientos no nos dejan fluir la energía y a veces condicionamos a las personas. Pero bueno, la verdad que para no tener condicionamientos se necesita un nivel espiritual muy alto. De momento, hasta que lleguemos a ese nivel de, de poder de alguna manera encajar cualquier cosa del otro, de la situación y no afectarnos, pues está bien seguir unas pautas. Por ejemplo, en la comunicación sin violencia se dice mucho que nos observemos mucho. Esta observación es un acto consciente. Normalmente cuando alguien dice algo que no me gusta o es inoportuno, reaccionamos y esa reacción es algo que viene más del ego que del alma. O sea, esa reacción no es decidida, es impulsiva. Entonces, cuando yo reacciono y me observo mi reacción, digo, bueno, pues esto no es propio, ¿no? De un ser excelente que a mí me gustaría ser. Esto no me representa. Esta reacción no me representa. Y me doy cuenta de que no es una decisión consciente, sino que ha sido una emoción y la he volcado sobre la otra persona o sobre lo que sucedía ahí. Bueno, pues me tengo que observar y ver, ¿esto es una emoción o es un sentimiento en estos momentos? Cuando alguien me ha hablado de una manera que no me parece adecuada y me provoca esa reacción inmediata, si yo me observo, igual me puedo dar cuenta de que esa persona no me ha hablado bien, pero puedo darme cuenta también de que yo tengo unas necesidades que esa persona no está cubriendo. Y en lugar de reaccionar,
como ser humano que quiere una buena relación, que se está trabajando y quiere excelencia en sus relaciones, le podría decir, mira, en lugar de decir, es que tú siempre me hablas así, es que tú siempre eres muy descuidado o todo lo haces de una manera no pensada o muy brusca o inoportuna. Normalmente, si observáis en vuestro entorno, veréis que esto es muy habitual. Pero en lugar de balones fuera y ponerle al otro la responsabilidad de que me haga sentir así, puedo decir, si soy más observadora y me conozco más, puedo darme cuenta de que yo tengo una necesidad de que me respeten, de que me hablen bien, de que me hablen correctamente. Entonces le puedo decir al otro, le puedo decir, mira, cuando tú hablas de esta manera o te comportas conmigo de esta manera, me siento mal porque me siento que como se me está faltando el respeto y no me siento bien así. Y puedes solicitar, a mí me gustaría que me dijeras lo que me tengas que decir, pero primero que me lo digas en petit comité, no que me lo digas delante de todo el mundo, que me lo digas de una manera más pacífica, yo te lo agradecería mucho. Entonces estamos mostrando de alguna manera nuestra necesidad, o sea, no es el otro, yo tengo una necesidad porque no soy perfecta, porque no soy completa, porque me estoy trabajando. Y entonces humildemente, aunque no se diga humildemente, hay un poco de humildad al reconocer mi necesidad y al mismo tiempo invito al otro a que me ayude. Le doy la posibilidad de que me ayude. Le puedo decir, mira, yo me estoy trabajando esto. No es que quiera que tú te condiciones por hablarme siempre así. Yo me lo estoy trabajando, pero de momento todavía me pasa esto. Entonces yo creo que es una manera de ayudarnos a crecer, porque vemos que si una persona estuviera totalmente llena, totalmente conectada, totalmente virtuosa y esas virtudes a flor de piel, si eso fuera la realidad, nada le afectaría. Todo le parecería bien, entendería que la otra persona pues está influenciada, que está pasando por un momento de esta manera o de la otra, que tiene este carácter, que cada uno ve las cosas de una manera y no se lo tomaría en cuenta. Pero debido a que hay vacíos todavía en mi ser que no están eh, llenos de esa virtud o de ese desapego o de esa empatía, pues bueno, por mi propio bien lo digo. Ahora, la otra persona es libre de elegir, porque yo tampoco la quiero condicionar. Yo le expreso un sentimiento, que no es una emoción, es un sentimiento porque está pensado, es lo que yo siento y lo comunico. Ahora bien, si la otra persona sigue de la misma manera, pero esa persona dice, ay, disculpa, no me he dado cuenta o no estoy acostumbrado a esto. Bueno, no pasa nada, es que no tiene por qué cambiar enseguida, pero veo un intento de acercamiento porque tiene que haber esa reciprocidad en una relación, no solamente de un lado. Entonces eso se agradece y se valora muchísimo. Si la otra persona hace oídos sordos, si le da igual lo que le he dicho, bueno, no tiene por qué cubrir mi necesidad. A santo de qué la otra persona tiene que cubrir mis necesidades. Pero entonces yo tengo que ver si soy capaz de seguir en esa relación así de cerca o no, porque me hiere, porque me duele, porque no puedo todavía tirarme a la piscina porque no sé nadar. Entonces reconozco con honestidad mi momento y tengo que tener la humildad de retirarme un poco a una cierta distancia de esa persona y decírselo y no culparla a ella, sino decir, mira, yo en este momento no soy capaz de llevar esto de esta manera. Me voy a retirar un tiempo, me distancio o voy a hacer lo que pueda y cuando esté más fuerte, pues bueno, ya me acercaré si es el caso. O sea, yo creo que son maneras honestas, transparentes, asertivas, de tomar la responsabilidad de mi propia vida, porque cada uno es como es. Y yo no puedo forzar a los demás a que naveguen por el mismo río que yo navego, ni a la misma velocidad que yo navego, ni que lo hagan igual. Pero sí que puedo decir mis necesidades y mis solicitudes. Y eso, más allá de mi egoísmo, es también una invitación al crecimiento de la otra persona, porque a través de las relaciones crecemos. Si no me ayuda una relación a crecer, por ejemplo, la persona que tiene la necesidad y lo dice, se está trabajando para no tener esa necesidad. Y la otra persona es invitada también a, bueno, a modelar un poco su carácter,
a tener un poco de empatía con la otra persona, ponerse en sus zapatos, a ver sus necesidades. Entonces crece en conciencia, expande su capacidad de entender al ser humano, porque no había caído en eso, no hay ninguna mala intención, pero hay como una reacción de como si uno solo fuera el que vive en el mundo. Y hay muchas otras personas con muchos otros sentimientos, muchas otras necesidades. Por eso, aquella persona que es capaz de desapegarse, de observarse, de darse cuenta, tiene inteligencia espiritual, o sea, es un nivel de inteligencia diferente, pero es como captar mucho, ¿no? Necesito esto, el otro necesita esto, cosas sutiles. Las madres lo saben hacer muy bien con los hijos a nivel, bueno, de cuidar, saben cómo empatizar con cada uno de ellos, una madre como Dios manda. Pero podemos también ampliar esta característica a todos los seres humanos que vengan a nuestras vidas. Y ya no lo hacemos por ellos, lo hacemos por nosotros. Queremos ser felices. Y si yo me quedo todavía colgada de una historia, pues la llevo conmigo y me está condicionando, no me deja ser libre. Entonces, yo creo que cualquier conversación que no está arreglada y no me deja en paz, pues la tengo que arreglar por mí mismo, más que por nadie, por yo liberarme. Y creo que también que en la comunicación no violenta, cuando hay pequeños roces, pequeños desajustes, falta de encuentro, en lugar de acumular y acumular y acumular y hacer aquello tan gordo, una bola de nieve que después te va a matar o una ola que te va a cubrir, es mejor ir hablando en la medida que sucede algo, comunicarlo día a día y irme a dormir habiendo cerrado caja, con todo resuelto. Porque si no, parece que no pasa nada, parece que no pasa nada, y al final vemos lo que pasa entre los países. Hay guerras. Y las guerras pasan de la acumulación de pequeñas cosas que se van tapando hasta el final explota. Y aquello ya no tiene solución hablada ni comunicada. Ya vamos, pues eso, con reacciones, con violencia. Por eso, tan importante, pues el centramiento, unos minutos para conectar con el ser interno, con el ser espiritual, con el alma. Sabemos que es común a todos los seres humanos, todos somos ese ser brillante. Nadie se escapa de esto. Esto es lo que nos une y es ahí donde tengo que tocar al otro, en ese punto del corazón, del alma. Y desde ahí, yo no sé si tenéis personas con las que os comunicáis bien y esta experiencia se da, que os sentís cómodos, que podéis decir cualquier cosa, lo que sea, sin sentiros juzgados, sin sentiros amenazados. Y esto no tiene precio, porque lo que todo ser humano queremos es ser nosotros mismos, en cualquier entorno, ser yo, poder ser y por supuesto dejar ser. Y cuando eso se da en algún momento, pues eso es muy valioso y ojalá se pudiera dar con todas las personas de este mundo con las que nos encontramos. Imaginaros dejar las corazas, las etiquetas, los cargos, los sombreros, las estructuras, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Eso no es decir, pues ahora ya no. Esto es un trabajo muy profundo de decidir, por ejemplo, un día, tomo la responsabilidad de mi vida y digo, hoy, pase lo que pase fuera, yo voy a actuar desde la paz y voy a hablar pacíficamente, aunque me insulten, aunque me critiquen. ¿Por qué? Porque es la decisión que yo he tomado, porque sobre mí decido yo y yo soy la que decido eso. ¿Y por qué lo hago? Porque yo soy un ser no violento, es lo que soy y quiero actuar de acuerdo a lo que soy. Entonces, la única manera de actuar de acuerdo a lo que soy es practicar. Y así que me vienen situaciones que me obligan a practicar. Bienvenidas sean. Entonces practico y me voy muy contenta cuando lo he conseguido mantener un día, 2 días, 3 días. Sé que me estoy ejercitando y eso va haciendo que la paz que soy se vaya instalando en mi vida. No solo que sea la paz de la meditación, sino que sea la paz que yo transmito a través de mis palabras,
a través de mi mirada, a través de mis movimientos, de mi comportamiento, del trato con el medio ambiente, del trato con todo tipo de ser humano. Porque cuando yo actúo desde el ser, es independiente de cómo sean los demás, ya que yo no actúo de acuerdo a cómo los demás son, sino de acuerdo a cómo yo el ser soy. Y esto es un alto nivel de conquista personal. Entonces, en la medida que practicamos, puede llegar un día en el que tengamos tal autoconfianza, porque nos hemos trabajado mucho a este nivel, que estemos tranquilos de que venga quien venga, nos diga lo que nos diga, vamos a responder desde el ser, porque ya estamos entrenados. Hasta entonces, pues a veces decimos, mira, hoy no me digas nada porque hoy no estoy de buen humor, mejor si hoy estamos en silencio o mejor que hoy hablemos lo justo, porque uno se conoce y sabe que puede en un momento dado explotar por cansancio, por falta de autocontrol, por falta de autoconocimiento. Bueno, pues ahí estamos todos. Pero lo bueno es que eso no sea una constante, sino que, bueno, que podamos avanzar. Así que estas son algunas ideas que yo quería compartir con vosotros y no sé qué os parece, si lo veis en esa línea o cómo lo veis. Bueno, muy bien, pues has tocado temas muy interesantes, Elizabeth, y bueno, al hilo de lo que, bueno, algunas de las cosas que has dicho, algunos porque es un tema también a mí que me gusta y Ujú. he hecho también algunas indagaciones y creo que es un tema que hemos dicho, ¿no? Muy, muy importante, ¿no? Sí, yo creo que Y sí, Ramón. una reflexión que yo me hacía a veces es que me venía a la mente una frase, ¿no? Que a veces, pues, en el contexto de las enseñanzas del Raja Yoga se ha mencionado, ¿no? Que deberíamos los seres humanos evitar, ¿no? Entrar en dinámicas en las que no dar pesar, ¿no? A otros, ¿no? Ya que también kármicamente lo que damos también nos retornará, ¿no? Sí, Pero lo que he observado muchas veces es que quizás no ponemos la misma atención, entendemos eso y desde un nivel espiritual procuramos no, pues eso, ¿no? No dañar a otros, de muchos niveles, ¿no? Podemos a veces herir a otros de pensamientos, de palabras, de acción, también de omisión, sí. pero a veces no tomamos quizás la misma conciencia en el tema de tomar pesar, ¿no? Yo creo que a veces uno acaba dando pesar porque quizás también en algún momento tomamos, ¿no? Pesar de otros, Ujú. por diferentes razones, ¿no? Porque también conectaba mucho este tema de tomar pesar a veces con las expectativas que a veces se generan en las relaciones, ¿no? Y Cierto. las decepciones que uno puede tener por diferentes motivos, diferentes razones. Ujú. No sé si tú, pues, ha sido una cosa que tú hayas vivido. Siempre es interesante que hagamos referencia a primera persona, cómo tú has gestionado esto y si lo ves también importante, ¿no? A la hora al final Sí, de no caer en actitudes violentas, porque si caemos en actitudes violentas es porque quizás en algún momento también el alma ha sido herida, ¿no? Ha sido dañada. Entonces, las heridas que lleva el alma a veces provocan, ¿no? Que se entren en dinámicas de, pues eso, ¿no? En el que uno incluso sin querer, ¿no? Haga sufrir a otro. totalmente. ¿Cómo lo Sí, sí, ves? sí. Pues sí, es verdad, es que es así. Normalmente, em, a veces tomamos más pesar que incluso damos y uno no se da cuenta, ¿no? De que está tomando pesar o sí se da cuenta, pero no sabe cómo evitarlo. Y todo lo que tomas, pues lo vas a dar, porque si tú te llenas de algo, pues lo que está dentro en algún momento va a salir y a veces cuando menos te lo esperas. Yo he vivido momentos en mi vida en los que he tomado mucho pesar, muchísimo, hasta el punto de que, porque no es una forma mía normal de ser, de huir de los sitios, pero sí que en un momento de mi vida, pues porque no podía manejar la situación, pues tuve que coger las maletas e irme directamente y lo tuve que hacer por supervivencia.
pero de alguna manera reconocía, había una parte de mí que reconocía en el fondo que, que me faltaba pues autorrespeto en esos momentos, que me faltaba carácter para ponerme en mi sitio. O sea, yo reconocía eso y sabía que no lo podía trabajar in situ porque la situación me vencía, pero que desde la distancia algo iba a hacer. Y yo creo, esto lo he comentado a veces en alguna charla, durante un año, una parte de mi meditación, al menos 5 minutos cada día, la derivaba hacia esa relación que para mí fue pues difícil en ese momento. Y lo hice consistentemente, porque yo tenía la convicción, estaba segura de que para mí esa era la manera que yo podía, no podía hacerlo de otra forma. Las palabras no me servían, mi estado espiritual no era adecuado, estaba superada, entonces tenía que sanarme un poquito desde lejos y funcionar con lo que a mí me gusta, la energía de la meditación, y yo creo profundamente que eso funciona. Y lo estuve haciendo y al final, en una ocasión, recibí una carta de bueno, de esa relación en cuestión, muy amable, muy respetuosa. Y de alguna forma sentí que esto se había arreglado. Entonces, las cosas creo que no se arreglan con el tiempo no borra nada, tiempo lo que hace, borra si tú haces algo. Así que eso es lo que puedo decir, que el tomar pesar, pues sí, hay que resolverlo de alguna manera. A veces son conversaciones pendientes que puedes arreglar con palabras y otras veces las palabras pues no son suficientes. Sí, el tema a veces también, creo, quizás también en las relaciones llega a un punto en que quizás uno reflexiona, ¿no? Hasta qué punto una relación que puede haber sido importante en tu vida deja de serlo, ¿no? Y si un momento dado una relación deja de ser importante y no hay realmente, también lo has comentado esto creo, ¿no? No hay realmente una voluntad de las partes, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Porque se ha cambiado la forma de pensar, los valores Ujú. un poco, ¿no? Las personas cambiamos a veces a lo largo de la Sí, vida, ¿no? Entonces, claro, a veces, pues, quizás es como que uno tiene que aceptar, ¿no? Que la vida es así a veces, ¿no? Que no siempre, pues, las relaciones que durante un tiempo te han sí, podido llenar, en un momento dado, pues, claro, a veces yo digo, pues, hasta qué punto vale la pena hacer el esfuerzo a veces, si quizás no lo haces, como también has comentado, ¿no? Quizás no lo haces tanto por el otro, ¿no? Sino al final es por uno mismo, ¿no? ujú, Mismo porque, eh, hay algo también que uno tiene que soltar, ¿no? Que perdonar o que olvidar o que mm, aceptar. Entonces, al final, quizás todo no deja al final todo es quizás un poco un trabajo personal, ¿no? De uno hacia uno sí, mismo. No tanto es lo importante la relación con el otro, sino cómo yo hago este trabajo interior, ¿no? Entiendo yo por lo que dices también. sí, sí, Ramón, yo creo también, a ver, yo últimamente ya desde hace un tiempo pensaba, ¿no? También no lo pienso yo sola, lo he escuchado y sintonizo, que más que buscar una relación, es como que vamos por el camino, cada uno tiene su camino, el camino de nuestro destino, cada uno tenemos el nuestro y en el camino encontramos las relaciones que son afines y pueden haber relaciones en el camino que han sido y ya no lo son igual porque cada uno estamos en un momento y tenemos unos intereses de vida diferentes. Para mí eso no es que no apreciemos. Yo tengo amigas de la infancia que tengo amigas y me escriben, les escribo, pero yo no estoy en su camino ni ellas están en el mío, pero tengo un aprecio. Lo que pasa es que no hay una comunicación constante porque estamos en momentos diferentes. Y es como aceptar que, bueno, pues que el camino está y yo tengo derecho a ser como soy y a ver la vida como la veo, y otros igual están en un camino de otro tipo y no hay puntos de encuentro en relación al camino. Entonces, mm, tampoco se van a forzar las personas. Una cosa es la amistad, que yo creo que une por objetivos comunes,
por sintonía, por afinidad, y eso está ahí porque hay cosas en común, y otra cosa es el aprecio que está, pero no hay cosas que compartir. No sé si te aclaro con esto algo, o Sí, si respondo a la pregunta porque me he ido un poco por otro lado. es que a veces también lo que pasa quizás es que vamos con esta careta por la vida, ¿no? Que has Sí, comentado, ¿no? Del ego, ¿no? Un personaje que creamos. Y también has comentado esto, ¿no? Pues hasta qué punto a veces nuestra comunicación es auténtica o estamos permanentemente comunicando y conectando con otros desde esta careta que hemos creado, desde este mm, personaje. No estamos siendo del todo reales, ¿no? Del todo auténticos. Y bueno, esto a veces también quizás es una percepción que podemos tener, ¿no? Que sentimos que no, a veces falta esta autenticidad, ¿no? Y sí, no me refiero solo a los demás, sino que uno también a veces puede estar un poco, ya digo, no expresando lo que es en realidad, ¿no? Sino que ujú, bueno, te conviertes un poco en un esclavo de un personaje que has creado y entonces pues no hay una verdad, ¿no? No hay quizás una autenticidad en esa comunicación. Y eso a veces puede hacer surgir un poco ujú, esa violencia, ¿no? Que no es sí, una violencia a veces muy visible, explícita. pero que uno de alguna manera a veces quisiera que, bueno, que eso, ¿no? Que se fuera más auténtico, ¿no? Que fuéramos Ujú, más claros y a veces pues uno empieza a adoptar una especie de, ya digo, de formas, a veces así que te pierdes en el mundo de las formas e incluso a nivel espiritual a veces podemos adoptar unas formas, bueno, pues intentar ser como políticamente muy correctos, sí, pero no hacerlo hacerlo también a veces desde un ego que hemos creado a nivel espiritual, ¿no? Y totalmente. no sé si esto a veces me lo Sí. parece a mí o... No, no, eso sucede y esto aleja y esto no crea relaciones sanas. Pero yo creo que a veces las personas en general todas hemos sufrido bastante, unas más que otras, pero yo creo que todos tienen heridas y a veces esa coraza es como una protección. No mostrar tu vulnerabilidad, por ejemplo, si uno se ha sentido apreciado por algunas formas o por algunos aspectos externos. em, por ejemplo, imagínate a alguien que ha sido muy brillante, muy maravilloso, que ha tenido mucho éxito y en el fondo esto ni le va ni le viene, pero los demás han valorado eso en él. ¿Cómo ahora yo me convierto en una persona de lo más normal del mundo, que ya no me interesa nada, que soy corriente, me van a apreciar igual? Entonces a veces esa forma que hemos creado sin darnos cuenta es porque sentimos que es la que se quiere de nosotros y justo provoca el efecto al revés, nos separa de los demás. Entonces yo creo que tiene que haber una valentía de desarmarse por el que quiera ser Arjuna, ¿no? Alguien tiene que ser Arjuna y tomar la iniciativa y decir, pues yo, mi precio es ser yo mismo y esto es lo que más valoro. Y lo que, ¿qué puedo perder si no tengo nada? Pues apostar por ser uno quien es independientemente de los demás. Y creo que a la larga, queramos o no queramos, eso es lo que sucede, porque las personas cuanto más mayores se hacen, más son ellas mismas. Porque dicen de perdidos al río, ¿no? Uno cuando se va a dejar el cuerpo, a morir, es que dice todo lo que es, ¿no? No tiene miedo, ¿qué más va a perder? Pero si ya lo ha perdido, lo va a perder todo. Entonces, atreverse a eso. Y más vale un amigo verdadero que muchos que no. Y es un ejemplo de cara al mundo. Claro, que lo que dices también creo que va conectado un poco con lo que has comentado antes, ¿no? La importancia, bueno, como has dicho ahora, ser uno mismo, de tu autorrespeto. Pero quizás Sí, cuando empiezas a ser uno mismo, ¿sabes aquello que dicen, no? Di las verdades y, ¿no? Y perderás las amistades, ¿no? sí, es Y, verdad. y al final, a lo mejor, bueno, uno también tiene que asumir el precio que eso puede Mm, convenir, puede, que los que mm, pensabas a lo mejor a veces que podían ser tus compañeros o tus amigos y tal,
cuando tú decides ser tú mismo y expresarte tal cual eres, a lo mejor pues un poco rompes un esquema o una imagen que otros habían creado, pero al final eso también quizás es Sí. objetivo, ¿no? Porque no era real, era No era falso. real. Pero fíjate, en esto que has dicho, que es un poco también creo que he comentado un poco, yo creo que si realmente hay una amistad de corazón, si realmente hay esta conexión, se respeta a cada uno como sea y haga lo que haga. Pero tiene que haber primero esta conexión. Si no, empezamos a juzgar porque estamos otra vez en el personaje externo, ¿no? Es como estas madres que han tenido hijos rebeldes. Imagínate un padre catedrático de historia, súper formal, y tiene un hijo drogadicto o un hijo que es todo lo contrario. Bueno, pues el padre también, si realmente muestra el amor por el hijo, que a veces pasa, es que lo quiere igual, porque es su hijo y le ama, ¿no? Entonces, a nivel de hermanos, de amigos, ¿qué tipo de amor tengo yo? Porque ahí donde lo que estoy viendo es la calidad del amor que tengo. Estoy viendo si amo o no amo, porque si amo, tengo que respetar al otro como es. Y si no lo hago, igual es pues porque mi capacidad de amar está más basada en cosas externas que en la realidad, ¿no? Que en el fondo del ser. Y lo que también hay que luego reflexionar es si ese respeto es genuino, sale del corazón o es un respeto que, bueno, porque te lo han dicho, ¿no? Que es lo que hay que hacer, ¿no? Ya. Pero vibratoriamente lo notamos. Ah, también es verdad, Se nota cuando es y cuando no es. Eso lo notamos. es verdad. Porque cuando algo es verdadero, tú te sientes a gusto, te sientes cómodo, no te sientes amenazado. Y otra cosa que has comentado, porque bueno, a veces el tema de la violencia, ¿no? Va conectado también a veces Sí. con la ira, ¿no? Como la debilidad de la ira. A veces vemos que hay una ira, a veces en el entorno, en las relaciones. Yo estudié un poco también, investigué un poco sobre este tema de la ira y cuando se hablaba de la ira, a veces siempre teníamos un poco la imagen de que la ira era más bien una energía como, pues así, más explosiva, ¿no? De atacar o de Ujú, insultar, incluso la agresión física. Pero luego también una cosa que también observé y me di cuenta, y también creo que lo has comentado al principio, ¿no? Que a veces hay un tipo de violencia que no, quizás no nos damos tanta cuenta de ella, es más difícil a ujú, veces verla, entenderla, quizás en uno mismo, que es este tipo de violencia un poco, de esta ira pasiva, ¿no? Que has ujú, comentado también, ¿no? Que a veces hay una comunicación verbal y a veces hay una comunicación no verbal, que es como una especie de ley del silencio, sí. de aislamiento, de ignorar, ¿no? De apartar a otros, que a veces puede ser Mm, también muy dañina, ¿no? Muy más. dañina y, Mm, y que actúa a veces de una forma como que no puedes, como has dicho, ¿no? No puedes quizás percibirlo a nivel externo porque no se manifiesta verbalmente, pero a veces hay algo de como de fondo, ¿no? Que a veces percibimos, captamos, y quizás solo es a través de una mirada, a través de la actitud, ¿no? O a través de eso, ¿no? mm. De no tener en cuenta al otro, ¿no? Entonces, ¿cómo? No sé si tú alguna vez te has sentido en una situación así, en relaciones a veces Sí. cercanas, y cómo has gestionado esto. Yo, por ejemplo, esto que estás comentando, que es bastante habitual también, me he sentido en alguna relación o en algunas relaciones que estaba pasando algo de fondo, pero que por fuera se manifestaba otra cosa. Pero yo notaba que subyacente había otra cosa. Entonces, como a mí eso me incomoda mucho, pues mi actitud es ir a hablar con la persona. Y entonces yo le dije a la persona, mira, yo noto esto, a mí me pasa esto contigo, no sé. Y lo que recibí de respuesta es una negación. Es decir, no, no, eso es tu imaginación, eso no está pasando. Claro, esto te descoloca, porque tú ya te puedes volver hasta un poco, dices, pero ¿qué me está pasando? Porque yo estoy notando, pero resulta que no. Entonces, cuando no tienes respuesta de la otra persona, solamente para mí hay una manera, es
aceptación total de la otra persona, aceptación total y no esperar nada, nada. Y cuando ya no espero nada, porque me voy dando cuenta de esto, me voy dando cuenta del otro, pasas por un periodo de un poco de juzgar a la persona, pero llega un momento en que la aceptas como es y dices, bueno, esta persona es así, no sería la persona que yo pondría a mi lado para mi día a día, pero es como es. Y si no es consciente de sus sentimientos, pues bueno, está en el nivel que está, ¿sabes? Un poco así. Pero no podemos hacer otra cosa. Otro tema, ¿no? Voy abriendo como temas y Sí, otro tema que me parece interesante es que a veces, bueno, en esto has dicho de ser uno mismo, pero claro, a veces uno es uno y sus entornos y sus circunstancias, ¿no? ¿Y qué pasa a veces si en este ser, a veces incluso en dinámicas grupales, en organizaciones o en familias o en el trabajo, en ese ser tú mismo, de alguna manera los otros, eh, de alguna manera empiezan a ver que ese ser tú mismo choca un poco pues con dinámicas grupales o valores grupales y un poco a lo mejor eh, chocas, ¿no? Debido a que, bueno, pues yo veo las cosas de una manera, la dinámica grupal a veces es otra, o la dinámica familiar, o la dinámica laboral, y entonces a veces no siempre en nuestra relación con los demás, ese ser uno mismo, a veces puede ser tan fácil, ¿no? Como para convivir de una manera armoniosa, porque tú puedes estar haciendo ese trabajo personal, de ser asertiva, como has dicho, expresar tus necesidades, pero puede ver que en tu entorno no haya una receptividad a eso, ¿no? Y la ujú, comunicación sea seca, sea directiva, sea como... Entonces, ¿cómo lo has armonizado tú eso? Si se ha encontrado una situación, ¿no? Que a veces es ujú, tú mismo, ese anhelar tu propio criterio, tu propia libertad, sí. y eso no encaja con un grupo en el que estás, una dinámica grupal, que cómo lo gestionas, ¿no? Porque yo a veces Claro, también he bueno, estado con esto y no creo que no he sabido sí. siempre cómo gestionarlo. Yo también a veces soy del que coge y, Mm, y desaparece, ¿no? sí. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que las personas, por ejemplo, que aman mucho la libertad y tampoco quieren imponer nada a otros. Entonces, la forma más fácil es, pues, si yo no encajo, pues yo lo haré a mi manera, porque es un sentimiento de libertad. Yo quiero ser libre y quiero dejar a los demás libres. Entonces, por un lado, está muy bien que haya todas estas diferencias, porque es que nos inspira mucho a crecer a unos y a otros. Si todos van en el mismo grupo, haciendo las cosas de la misma manera, no hay crecimiento de otra manera. Por lo tanto, está muy bien ver algo distinto, porque incluso aunque a lo mejor moleste, inspira. Quiero decir, en el fondo, cualquier cosa diferente te hace salir de la caja, te hace salir de lo de siempre, aunque no lo digas o aunque te moleste, porque precisamente te molesta porque hay algo en ti que no es capaz de hacer lo mismo, quizá, o le parece que eso no toca. O sea, todo nos ayuda a abrir la conciencia. Ahora, en el día a día, pues no es tan fácil de manejar. O sea, es muy fácil de a nivel de conciencia entender, pero luego aterrizar eso, cómo se cuadra, ¿no? Cómo se funciona. Ahí es donde está el tema. Habría mucho que hablar de eso. Se podría Ahí habría mucho que hablar. mucha tela que cortar. Bueno, yo una Mucho. última pregunta antes que, si te parece, que terminemos con una meditación. Sería Vale. precisamente esto, ¿no? ¿Cómo a ti, en tu propio viaje personal, cómo te ha ayudado la meditación como herramienta quizás fundamental en este tema precisamente de la comunicación en general? ¿Qué aspectos crees que son más visibles como resultados, ¿no? De la práctica de la meditación y cómo lo conectas, ¿no? La meditación Ujú. con el tema de la comunicación. Bueno, la meditación nos ayuda cuando la meditación es consistente en nuestras vidas, cuando es un hobby, cuando está incorporada y no es una cosa de un día o un mes, pues de alguna manera va limando nuestras asperezas. O sea,
nuestra forma de ser se va suavizando, se va modelando, va quitando pues esas emociones, esos impulsos que a lo mejor teníamos al principio, se va suavizando. Entonces yo veo que hay cosas en mí que se han ido definitivamente y otras todavía están. Pero yo, por ejemplo, antes tenía muchos más miedos que tengo ahora, de incluso a la hora de la comunicación acercarme según a qué personas, igual no era capaz, o tenía un gusanillo en el estómago, o me latía el corazón. Yo creo que eso ya no me pasa, o me pasa muchísimo menos, y yo veo que lo que he incorporado en mi vida diferente es la meditación. Entonces esa energía va quitándote todas esas cosas. Y quien dice eso, pues dice pues también pues la capacidad de trabajo, el confiar en que la vida te va a estar ayudando, o sea, liberarte de muchas cosas que antes te atrapaban. Y También, quizás también un aspecto que quizás ayuda mucho a la sí, meditación es evitar a veces ese pronto, ¿no? mm, Has dicho, ¿no? Esa reacción, sí, 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 el tener esa sí, capacidad un poco reflexiva, observadora, sí. desde qué Mm. espacio te estás Desde qué moviendo. espacio hablas, desde qué espacio te comunicas, una actitud más observadora de manera continuada, de no observarte solo cuando estás meditando, sino estar en una actitud observándote en cada momento, y entonces tienes más margen para no reaccionar. Y esto me gusta mucho porque es como ser dueño de tus emociones, de tus reacciones. Claro, siempre y cuando no se pierda una naturalidad, ¿no? Porque a veces una Claro, observación claro, excesiva te puede generar alguna sí, especie de sí, como sí, que sí. está Pero todo muy medido, muy sí, no, no, no. Pero yo lo veo, Ramón, por ejemplo, pues cuando lo mismo que hay mucha disciplina en un baile o en los gimnastas o los actores, y luego sale la naturalidad cuando ya está eso conquistado, ¿no? Que ya dominan la técnica. Pero hay que pasar por un periodo de técnica. muy bien. Bueno, ha sido un placer, pues, Igualmente. compartir contigo y, si te parece, pues, podemos terminar con unos momentos de meditación. No sé si prefieres Vale. hacerlo sin música o quieres que ponga un poco de música de fondo. Como es bien, está bien con un poquito de Sí, música, ¿sí? perfecto, perfecto. Vale, Pues adelante si quieres. muy bien. Pues muchas gracias. Pues adoptamos la postura cómoda. Si estamos ya así, nos sentamos con esa postura digna de meditación y relajamos todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y te vas interiorizando, buscando un espacio de calma interior detrás de tus ojos, y te sientas contigo mismo. Conecta con tu bondad interna, con ese ser lleno de cualidades, un ser que originalmente es inofensivo, un ser que comparte lo mejor de sí mismo. Desde ese estado conectado, centrado, consciente del alma que eres, visualízate relacionándote con los demás. ¿Cómo les mirarías? ¿Cómo les hablarías? ¿Qué energía transmitirías? Así que en el silencio, en mi habitación tranquila interior, me observo y me doy cuenta de que yo soy la creadora de cada pensamiento, sentimiento, palabra, actitud
comportamiento. Así que valoro estos momentos de mi tiempo para estar con el ser y vivir desde el ser, desde dentro hacia afuera. Es tan importante esto para la comunicación no violenta. Y vas acumulando gotas de paz, silencio, claridad, y te vas armonizando por dentro. Y en ese silencio, conectada el alma consigo misma, recuerdas también a ese ser que no es de este mundo y que habita en el mundo del silencio. Y en silencio te comunicas. Y conectas con él. Y la luz de ese ser te llega. Y va iluminando tus zonas oscuras y llenándote de esas virtudes que todavía necesitas fortalecer. Y te sientes bien por dedicarle tiempo a lo principal, que es tu propio ser. Cuídate, ámate y deja que la luz suprema te llene y te guíe. Y desde ahí, comunícate, relaciónate. Y esto marcará la diferencia. Si yo estoy bien, si mi corazón está bien y mi mente está calmada y serena, eso es lo que transmitiré. Y así me veo comunicándome con los demás, con la vida, con la naturaleza, como un ser no violento, un ser de paz. Y ahí me quedo unos momentos. Anclando esta experiencia y no permitiendo que nada ni nadie me impidan ser el ser que soy. Porque este es el tiempo de crear un mundo nuevo. Desde la paz y la no violencia. Y siento agradecimiento por todas las cosas vividas, porque me ayudaron a crecer.
y ahondar en el ser. Y ahí me quedo unos momentos con esa relación eterna de yo el ser con el Ser Supremo, irradiando paz, visualizándome en una comunicación pacífica y serena. Om Shanti. Gracias. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias de nuevo, Elizabeth. Ha sido un placer tenerte, un placer, un honor y un lujo. Y para mí ha sido un placer y he disfrutado mucho y ha sido muy bonita. Las preguntas muy interesantes. Muchas gracias. Bueno, solo comentaros que Elizabeth, pues, es una colaboradora asidua también del canal de Brahma Kumaris en España. Tenéis también interés, hay muchos temas muy interesantes y muchos vídeos que ha desarrollado y los podéis encontrar en YouTube y también de muchos otros profesores de Brahma Kumaris en España. Y bueno, nosotros decidimos ahora, hace unas semanas, en hacer quizás uno de estos directos semanales. La semana pasada tuvimos a Manuel de Cires, hoy Elizabeth. La semana que viene tendremos a Arturo Solari, que tratará también un tema que me ha parecido muy interesante, como de tratar el duelo, ¿no? Ujú. Ahora no me acuerdo exactamente, pero bueno, sobre el tema del duelo y cómo pasar página, ¿no? Un nuevo comienzo o algo así. Iniciar nuevos capítulos y terminar, gestionar el duelo. Bueno, pues nada más. Yo creo que podemos terminar aquí. Elizabeth, no sé si quieres añadir algo más o estamos por terminada la sesión. Muchas gracias por la invitación y estamos en contacto. Hasta pronto. Venga, chao, gracias. Chao. Hasta luego.